Bueno, continuamos. Esta sería la segunda parte de el conflicto que estamos hablando, que es el conflicto árabe-israelí. Estamos hablando de Palestina. Dos, tres aclaraciones tampoco son tan importantes. Begin asume la presidencia en el año 77, firma el Tratado de Paz y en el 78 va a obtener el Premio Nobel de la Paz, que ya lo comenté hace un ratito. Eh, y a partir de ese momento va a haber una alternancia, con preeminencia a favor de los partidos de derecha con el partido este de Begin, que es el Likud, que va a tener como principales dirigentes durante mucho tiempo a Begin. Después va a tener un personaje que se llama Isaac Shamir, también de ese partido, que va a gobernar en los 80, a partir de la muerte de Menachem Begin. Va a ser primero primer ministro y después, cuando muera Begin, va a compartir y a alternar la presidencia con diferentes primeros ministros del laborismo, que van a ser fundamentalmente en ese periodo Simón Pérez, que es un tipo bastante conocido, sobre el cual han filmado un montón de cosas, así que es como de los padres de la patria, supuestamente. Han hecho diferentes homenajes y cosas por el estilo. Y Rabin, que lo comentamos hace un rato, fue asesinado, creo que en el año 95, por un ultraderechista israelí. Ningún atentado palestino ni nada por el estilo. Estaba haciendo un acto donde trataba de explicar su plan de paz. Cada vez que los planes de paz están próximos a poder concretarse, en general las derechas actúan con actos de provocación muy fuertes, y probablemente de los más fuertes actos de provocación fue el asesinato de un primer ministro israelí a manos de un militante de la derecha extrema israelí norteamericano, casualmente, que es un fenómeno que empieza a pasar desde los 90 y que ha radicalizado muy fuertemente la derecha israelí en las últimas 3 décadas. Y después de ese Shamir al cual me referí, tenemos dos grandes dirigentes de las derechas que van a ser fundamentalmente Isaac Sharon, que va a gobernar durante décadas, va a ser el primer ministro, que es un tipo que venía de ser un jefe militar muy importante, como la mayor parte de estos, salvo Pérez, todos fueron grandes jefes militares y cosas por el estilo. Simón Pérez no. Es un viejo político desde la creación del Estado hasta que murió hace unos años. Y por último, la aparición de este personaje, Netanyahu. Yo les estaba haciendo un comentario. Netanyahu tiene un hermano mayor que va a ser comandante de uno de los grupos de élite del ejército israelí, y va a ser el único muerto en la operación Entebbe, que es rescatar un avión israelí secuestrado. No, creo que un avión de Air France, no me acuerdo si israelí o de Air France, que lo rescatan del aeropuerto de Uganda de Entebbe. Y el único muerto va a ser el hermano de Netanyahu, que no se llama Jonathan o algo por el estilo, Netanyahu. Netanyahu igual tiene alguna actividad militar, porque todos tienen alguna actividad militar, pero básicamente es esto el fenómeno. Un giro muy fuerte a la derecha. En los 80 Israel va a sufrir una profunda crisis económica. Hay veces que hablan de cómo resolvieron la crisis económica en Israel. Era también inflacionaria. No todas las crisis económicas en el mundo son inflacionarias, pero Argentina, Israel y algunos países latinoamericanos tienen crisis fundamentalmente asociadas a los procesos inflacionarios. En Israel la contuvieron en ese momento. También tiene que ver con una reconversión profunda de la economía israelí, que abandonó ese modelo de estado de bienestar o estado benefactor y se convirtió en un estado mucho más capitalista, neoliberal, privatizando absolutamente todo lo que en una época en Israel era fundamentalmente estatal, la educación, la salud y ese tipo de cosas. La salud sigue siendo importante, de manera bastante importante, pública.
Pero digo, se tendieron a modernizar las industrias, Israel se convirtió en un importante exportador de armas y de materiales de seguridad, y en las últimas décadas, casi 30 años, probablemente en uno de los países más destacados en tecnología. Producción de software, Intel, ¿se acuerdan? Bueno, los más viejos sabrán que durante muchos años las computadoras todas tenían procesadores Intel y era una empresa israelí que después la tuvieron que norteamericanizar para poder seguir trabajando. El miércoles respondemos cualquier pregunta que se les ocurra y trataremos de dar respuesta a este tipo de cuestionamientos. La segunda, estuvimos hablando de Egipto, más o menos expliqué qué había pasado con Egipto. Egipto es un país donde, probablemente el país donde surge ese nacionalismo árabe, y la figura probablemente más importante y destacada del nacionalismo árabe, no ideológico, sino político, es Nasser. ¿Qué es el nacionalismo árabe? El socialismo árabe es, primero, un socialismo no marxista ni de clase, sino que es un nacionalismo, si quieren, o una izquierda, si quieren, más apoyada en la reforma agraria y en las consignas de la independencia política y económica fundamentalmente. El problema con la mayor parte de estos países es que al estar inmersos en guerras, sus economías sufren crisis más crónicas, salvo países como Israel, que han convertido la guerra también en un negocio, sobre todo en el terreno militar y de seguridad, y exportan tecnología de esas características. Repito, Nasser muere en los 69-70, lo reemplaza al-Assad, que es asesinado en el 81-82, y a partir de eso va a gobernar Mubarak. Mubarak va a tener una convivencia bastante tranquila con el Estado de Israel. O sea, es probablemente uno de los aliados más fuertes del Estado de Israel, no aceptando al Estado y su expansionismo, pero sí garantizando o compartiendo una enemistad muy fuerte y manifiesta con, por lo menos con Hamás. Y ahora vamos a explicar más o menos qué es Hamás, que desde los años 80, Hamás, ahora vamos a explicar cuál es su origen y todo, pero desde los años 80 es como un inconveniente que lo convierten a Israel y a Egipto en aliados, porque los dos comparten, si quieren, un enemigo. Jordania es probablemente de todos estos países, junto con Arabia Saudita, el que mayor estabilidad política tiene, salvo en los años 70, que ahora vamos a explicar cuando hablemos fundamentalmente de la creación del nacionalismo palestino y la noción de palestino, que tiene mucho que ver con lo que va a pasar entre el 68 y el 70, fundamentalmente con Jordania. Pero probablemente sigue siendo una monarquía hachemita. Los reyes continúan y viven. Es un país sin salida del mar, sin grandes riquezas, y con una población importante y sostenido fundamentalmente por las potencias occidentales. ¿Por qué? Porque Jordania está entre Siria, que era un quilombo, Irak e Irán. Entonces está en un lugar que, por lo menos desde el punto de vista geopolítico, hace que las potencias europeas y Estados Unidos, o sea, las potencias atlánticas, traten de sostener cierto grado de estabilidad.
Y Arabia Saudita, que otro mundo ajeno a esto, que lo vamos a desarrollar probablemente en las clases presenciales del miércoles y el lunes próximo. Disculpen el perro que es de un vecino, no tengo nada que ver. ¿Por qué yo digo que a partir del año 68 aparece lo que sería el nacionalismo palestino o la idea del pueblo palestino y ese tipo de cosas? Una vez que se produce la guerra del 48, Cisjordania se convierte en parte de Jordania y Gaza es absorbida por Egipto. Con lo cual, aunque el enemigo es supuestamente y prácticamente el Estado de Israel, el poder bajo el cual se subordina es el poder de esos dos estados. Una vez producida la guerra del 67, la guerra de los 6 días, o unos años antes, empieza a haber en las comunidades palestinas una idea de recuperación de los territorios y de la construcción de una identidad palestina, de una nación palestina, de un Estado palestino. Hay algunos antecedentes, George Abbas, que es un viejo dirigente, que después va a formar un grupo más marxista, pero existen varias fuerzas. Por eso, no sé si ustedes saben, deben saberlo porque lo han escuchado, la OLP es la Organización de la Liberación Palestina, donde confluyen varios grupos. Sobre todo es constituida aproximadamente a fines de los 60 y el que nosotros conocemos como Yasser Arafat, que es esta figura icónica que durante décadas fue el representante del pueblo palestino, hay que entender 2 o 3 cosas que a mí me parecen fundamentales. Primero, es el representante palestino, sin lugar a dudas, y es el padre de la nación palestina, sin lugar a dudas. Segundo, Arafat va a sufrir un derrotero bastante particular, va a surgir como el jefe de Al-Fatah, que era uno de los grupos guerrilleros que reivindicaban y resistían armas en mano al Estado de Israel, fundamentalmente a partir de ataques y atentados de diversa índole, cosas por el estilo, pero no es el único grupo que integra la OLP, hay diversidad de grupos. La mayor parte de los grupos de la OLP son fundamentalmente laicos, no son grupos vinculados a lo que nosotros llamamos el fundamentalismo, ni mucho menos. Y son grupos que se van a constituir en los 60 y que van a tener una experiencia terrible hacia el año 70, cuando van a ser reprimidos de manera terrible, no ya por el Estado de Israel, sino por el ejército jordano, en algo que se va a conocer como el Septiembre Negro. Ese fenómeno, que nosotros vamos a reconocer como el Septiembre Negro, va a ser como un proceso muy fuerte de radicalización de los grupos palestinos que van a sufrir determinado tipo de consecuencias y van a partir, muchos de ellos, hacia diversos exilios. Gran parte de esos palestinos van a ir hacia el Líbano, pasando por Siria. Siria en general tiene como un apoyo, yo te apoyo pero no te quedes acá. Y van a llegar al Líbano, donde van a asentarse fundamentalmente en diversas regiones del sur del Líbano y van a formar campamentos que van a atacar fuertemente al Estado de Israel desde el Líbano. Esto va a provocar que a partir de los 80 el campo de batalla deje de ser el que había sido el tradicional y sea el Líbano. Y el Líbano, que era el país que lo llamaban la Suiza del Medio Oriente, era un país extraño al Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el Líbano es un país donde hay la convivencia de diversos grupos étnicos y religiosos, conviven un sector
cristiano importante, una mayoría árabe importante y diversos grupos dentro de esas comunidades árabes, fundamentalmente suníes, pero hay diversos grupos. Y desde su constitución el Líbano era, por una antiquísima tradición que viene de los fenicios, si quieren ustedes, como el eje comercial de toda esta región del Medio Oriente, donde estaban los bancos, donde estaba el eje del comercio de la región y de los capitales y de la circulación y el comercio de esta región. Pero a partir de los 70 van a empezar a recibir importantes oleadas de refugiados palestinos. Esto va a constituir una importante comunidad palestina en el Líbano, que hasta ese momento tenía como un sistema político medio particular. El presidente era de un grupo étnico-religioso, el primer ministro era de otro grupo étnico-religioso, el presidente de la legislatura era de otro y el jefe del ejército era de otro. O sea, tenía una constitución que planteaba la convivencia de los diversos grupos compartiendo básicamente el poder político en el país. Esta situación de equilibrio bastante singular se va a continuar hasta los 70, en la cual irrumpe un nuevo actor y va a desestabilizar absolutamente todo. En el sur del Líbano se establecen diversas bases palestinas que van a atacar sistemáticamente al Estado de Israel, y a fines de los 70, principios de los 80, creo que en el año 78, 79, luego de varios años en los cuales había incursiones de parte de Israel con respecto al sur del Líbano y atacaban puntualmente, se produce la guerra del Líbano. A partir de ese momento el Líbano va a ser destruido, va a ser arrasado, va a tener décadas, hasta hace un par de años, de inestabilidades políticas, de guerras con Israel, después de guerras civiles, una situación de caos absoluto y permanente, básicamente alrededor de este conflicto que genera, primero, la crisis de ese sistema político que estaba atado, si quieren, con alambres, de convivencia de estos grupos étnicos religiosos, con la irrupción de estas fuertes oleadas palestinas que van a terminar constituyendo un movimiento político propio que se va a llamar Hezbollah, que durante varios años va a ser un grupo político guerrillero, pero que ya introduce a fines de los 70 y principios de los 80 una particularidad muy especial, que es el nuevo modelo que se va a dar en el mundo árabe a partir del año 79, que es con la revolución iraní y el acceso de el Ayatollah Khomeini a la nueva hegemonía en las políticas de los pueblos árabes musulmanes de la región. Punto seguido. Vamos a dejar para el final de esta clase el inicio de la revolución iraní y ahora vamos a tratar de explicar básicamente qué es lo que sucede en Siria. En Siria se produce un proceso, si quieren, similar. Había una monarquía, esa monarquía va a ser derrocada por el partido Baas. Ese partido Baas va a tener diferentes derroteros. ¿Se acuerdan que yo dije que el partido Baas surge como un partido laico, nacionalista, no religioso, que tiene dirigentes que vienen del cristianismo, dirigentes que vienen de
tradición chií y dirigentes que vienen de la tradición suní. Y a partir de los 70 va a llegar al poder, a fines de los 70 probablemente, al-Assad, no Bashir al-Assad, sino su padre, que va a gobernar como jefe político militar hasta el año 2000, en el cual muere. Al-Assad había preparado a un hijo suyo para que sea su sucesor, y ese hijo muere en un accidente en los 90, y cuando muere al-Assad es reemplazado por Bashir al-Assad, que es el que gobernó hasta el año 24, con 14 años de guerra, que fue acusado de todos los males y habidos y por haber por todos, y que ahora está en un exilio medio extraño. Y se configuró y se constituyó durante varios años, sobre todo los años 80, en un agente importante en toda esta región, un fuerte poder político, influyendo muy fuertemente, sobre todo en las guerras del Líbano, con una presencia militar, sobre todo en algunas regiones, que es el valle del Bekaa, en el sur del Líbano, donde va a tener una fuerte presencia la influencia siria, que va a sostener diversos grupos, sobre todo Hezbollah. Hemos hablado de Egipto, hemos hablado muy brevemente de Jordania. Las guerras a partir de los 80, Israel las va a hacer fundamentalmente contra el Líbano en diversas etapas y diversos ataques, y van a sufrir una modificación en la cual los demás países no van a tener más conflictos militares. Hasta acá vamos a hablar de el nacionalismo, o hemos hablado de un fenómeno que para nosotros se llamaba el nacionalismo árabe, que en general lo asociábamos a fuerzas laicistas, modernizadoras y cosas por el estilo. Yo creo, y este va a ser el punto de inflexión, me parece, sobre el cual voy a hablar 10 minutos como mucho, y después vamos a dejar todo para el miércoles, en los cuales espero que hagan todas las preguntas pertinentes, evacúen todas vuestras dudas y vamos a continuar. Acá hay dos fenómenos que me interesa plantear. Primero, la evolución dentro del fenómeno palestino. El fenómeno palestino estalla en los 60-70, va a tener unos años de intervenciones guerrilleras, de acciones de secuestro de aviones, atentados y cosas por el estilo, hasta que hacia los 80, con el comienzo y la incorporación o mejor dicho, el espacio de conflicto en el territorio del Líbano, enfrentando a las fuerzas palestinas y a todos los que intervenían en esa región, va a cambiar como el centro de la gravedad de todo este conflicto. En Irak se va a vivir un proceso bastante parecido al de Siria, con la caída de la monarquía y el acceso al poder del Baath, que va a terminar, luego de una serie de cambios y cosas por el estilo, con el acceso de Saddam Hussein, que va a ser durante los años 70 como el jefe del ejército, de una figura política, no el principal, pero sí de los más importantes, hasta que accede al poder aproximadamente a fines de los 70, principios de los 80. Y va a ser Saddam Hussein, dentro de la región, un aliado, que va a ser oscilante, pero básicamente Saddam Hussein va a tener un fuerte conflicto
principalmente con Siria y con los kurdos, a los cuales va a atacar de diferentes maneras y va a tener una serie de conflictos sucesivos y continuos. Y por último, incorporamos al espacio de esta región Irán. Irán era, de todos los países de la región, el más occidental. ¿Por qué? Porque no solo como Arabia Saudita era un socio privilegiado de las empresas occidentales, petroleras, y usufructuaba muy fuertemente el fenómeno del petróleo, sino que además era un país que tenía una monarquía que era la de los Pahlavi, que había tenido diferentes momentos. Los Pahlavi habían sido impuestos por los ingleses en los años 20-30, después van a tener el padre de Reza Pahlavi va a tener una postura filo-alemana en los 30, lo que le va a costar que cuando termina la guerra o durante el curso de la guerra va a ser desplazado y sustituido por el Shah Reza Pahlavi, que es el que nosotros conocimos durante décadas, un tipo totalmente occidentalizado, que pretendía ser el mejor alumno del imperio. En Irán va a haber un movimiento nacionalista. Cuando digo nacionalista me refiero a un fenómeno de la burguesía comercial de Teherán, que es muy fuerte y que en ese contexto de país laico y con una figura tan fuerte como el Shah, va a generar en los años 50, creo que 53, 54, va a intentar un reclamo de nacionalización del petróleo y de control del petróleo por la burguesía iraní. Esto va a fracasar. Obviamente van a ejecutar, aunque atacaba empresas británicas, va a ser víctima de un golpe de la CIA, que van a operar a Mossadegh acusándolo de izquierda, marxista y cosas por el estilo. No tiene un pelo de eso. Mossadegh va a terminar viviendo los próximos 10, 15 años hasta su muerte en una prisión domiciliaria, y se va a consolidar una potencia prooccidental y muy laica y occidentalizada desde todo punto de vista, y fuertemente represora de las ideas en general, más que nacionalistas, religiosas, del chiismo. ¿Qué es el chiismo? Creo que lo expliqué al pasar en algún momento, pero en el año 700, 600, 700 hay un debate dentro de la comunidad que había surgido musulmana entre dos fuertes tradiciones. Una tradición dice que los sucesores del profeta deben provenir de la familia de Ali, que es la familia de Mahoma, pero Mahoma no tiene hijos varones. Entonces, el principal figurón de la sucesión de Mahoma es su yerno Ali. Entonces, ¿quién va a conducir la UMA, según este grupo? Los sucesores de Ali. Entonces, hay como una tradición que tenés que ser de la familia de Ali o descendiente de Ali para ser el jefe de la UMA musulmana. Por otro lado, hay otra que sostiene que la comunidad musulmana la van a gobernar los sacerdotes, los sacerdotes más importantes de la comunidad. O sea, una tradición es por sangre y la otra es por tradición político-religiosa.
Ninguna de las dos establece la separación entre el Estado y la religión. Nosotros la llamamos Iglesia-Estado. En ese caso, el Estado era parte de la comunidad religiosa. La idea es que se constituye un califato, y el califa es eso, es el jefe de la comunidad en general. Piensen ustedes que durante siglos hubo muchas batallas, algunos de los sucesores de Alí van a sufrir martirios y van a ser derrotados. La consecuencia de todo esto es que a partir del siglo VII hay dos grandes divisiones dentro del mundo musulmán: el chiismo y el sunismo. El chiismo va a ser minoritario y los suníes son el 80-90%, y lo que queda son chiíes. ¿Dónde se concentran los chiíes? Fundamentalmente en Irán, en alguna medida en Afganistán y algunas comunidades en Siria y otras comunidades diversas. Pero el resto, la mayoría, sobre todo en Cercano Oriente, Medio Oriente, Norte de África, en general son suníes. O sea, la mayor parte de los musulmanes del mundo son suníes, el 80-90%. ¿Cuál es la otra diferencia? El Shah persigue a estos ayatolás, que son como el consejo de los grandes sacerdotes que gobiernan o manejan la comunidad iraní y la comunidad chií, al punto que Khomeini va a sufrir diversos exilios. En los años 70 se produce una sucesión de crisis en el mundo árabe. Piensan ustedes que se produce en el 72 la crisis del petróleo. La crisis del petróleo va a generar una crisis mundial desde el punto de vista que va a multiplicar el precio del barril del petróleo por 4 en un primer momento, y va a generar la constitución de un grupo de poder entre los países petroleros que nosotros conocemos como la OPEP, que es la Organización de los Países Productores de Petróleo. Pero también va a haber otro conflicto dentro de la mayor parte de los países árabes, que va a ser el fracaso que van a sufrir estos países. Piensen ustedes que estos países árabes son en general países que se encuentran alrededor del conflicto de Medio Oriente. No inmediatamente, pero van a sufrir esas consecuencias, y lo que van a ver los pueblos árabes va a ser que la sumisión de esas monarquías a el mundo de la OTAN, Estados Unidos y Europa van a generar grandes oligarquías riquísimas y pueblos en condiciones de atraso muy importantes. Esto se va a dar fundamentalmente en la mayor parte de los países, y empieza a surgir como una efervescencia que va a provocar primero esa crisis del petróleo de los 70, y a partir de ese momento se convierte en un tema de disputa el fracaso de estos pueblos en la lucha contra el imperialismo, contra Inglaterra, Estados Unidos y las empresas que explotan el petróleo, a Israel considerado como el gendarme de estas potencias en el Medio Oriente. Entonces, gran parte de ese radicalismo van a tener primero un ícono en la lucha del pueblo palestino, va a haber como una gran construcción de Arafat como uno de los grandes dirigentes, que va a ser un dirigente de reconocimiento internacional, pero sin encarnadura territorial. Y la crisis de este modelo que había fracasado, que era de los nacionalismos árabes o de las monarquías, como la monarquía de los Pahlaví.
se produce un levantamiento popular. La sociedad iraní es muy particular. Es muy particular. ¿Y por qué digo que es muy particular? Porque nosotros tenemos la imagen de la sociedad iraní como una sociedad muy dócil, y la sociedad iraní es una sociedad muy combativa y muy de intervenir en política. En Irán se vota, en Irán votan las mujeres, en Irán votan los jóvenes de los 16 años, y en Irán existen las formas de política de representación bastante establecidas. Por otro lado, existe lo que sería el Consejo de los ayatolas, que es como un supragobierno o alguien, una institución de control de el rumbo chiita. ¿Qué va a pasar? En los años 79 se produce una fuerte crisis en Irán, un levantamiento popular, no encabezado específicamente por el ayatolá Khomeini, pero entre otros dirigentes. Vuelve de su exilio a principios del año 79 el ayatolá, y en el medio del gran quilombo, la figura que va a emerger, existen algunas figuras laicas durante los primeros meses, años, hasta que en un momento determinado la figura que va a permitir ordenar todo este conflicto va a ser el ayatolá Khomeini, y se inaugura un periodo, primero en Irán, y a mí me parece que a partir de eso, en todo el mundo árabe musulmán, de corrimiento desde políticas, si quieren ustedes, más nacionalistas laicas, hacia políticas, si quieren ustedes, más vinculadas a lo que nosotros conocemos como el fundamentalismo islámico. Vamos a cortar acá, que ya tenemos una clase que excede no sé cuánto, pero que es bastante larga. Los veo el miércoles a las 6:30 en vivo y en directo en Pueyrredón.